presentación. Listo, ya puedes visualizar la presentación, ¿me confirmas? Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces. Listo, Jessica. Entonces agradezco mucho el cumplimiento del horario, tu disposición por estar en la web del día de hoy. Vamos a dar una serie de lineamientos de la web, qué elementos se van a tener presentes para esta actividad y cómo va a ser el proceso valorativo de estos elementos que integran el caso 3, que es en función de los riesgos en cuanto a vibraciones y material particulado. Entonces, es una actividad de carácter colaborativo, hace parte del momento intermedio, tiene un puntaje de 110, un puntaje considerablemente alto, y esta actividad inició el 19 de marzo y va a terminar el 16 de abril. Parece que hay mucho tiempo, pero si ustedes verifican, pues hay algunos días de receso, de tiempo en familia, entonces el objetivo es que ustedes puedan aprovechar los días, estos días para hacer la mayoría de aportes con el fin de retroalimentarlos y pues no dejar para último momento porque pues es imposible retroalimentar todos los aportes que se dejan de un día para otro. ¿Qué elementos vamos a tener en cuenta en cuanto a este caso 3? Primero hablaremos del peligro de vibración. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Cada estudiante tiene que verificar el anexo del caso de estudio número 3. Ese caso involucra, pues obviamente, los dos peligros que estamos analizando, que son las vibraciones y el material particulado. ¿Qué debemos hacer? Cada estudiante en cuanto a vibración va a determinar el nivel de vibración teórico. Obviamente no hay una valoración. ¿Qué se debe hacer allí? Pues se debe determinar cuál es la fuente que está generando esa vibración, si hay algún tipo de maquinaria que puede generar esa vibración, hacer una caracterización precisamente de ese escenario, que puede ser o que coincide esa vibración teórica, y para ello pueden verificar la ISO 20816, que es la guía integral para evaluación de vibraciones en cuanto a máquinas rotativas. Esa ISO o esa norma pues les va a dar como un parámetro estándar en cuanto a vibración de cierta maquinaria que también lo pueden utilizar y que se convertiría en nuestro nivel teórico. Entonces aquí pues es un aspecto un poquito más documental, de revisar, de consultar esas fuentes de investigación en cuanto a la vibración que se tiene en ese caso específico del estudio 3. Después que hemos hecho esa verificación del caso y mirar cuáles son las condiciones, cuáles son los aspectos que se analizan en ese anexo, pues cada integrante va a seleccionar un lugar cercano a la residencia que tenga esas características. Recuerden que cuando hablamos de vibración vamos a la fuente, ¿no? Entonces es maquinaria o elementos o equipos que generen ese tipo de vibración. Cuando ustedes vayan a seleccionar ese escenario, pues que sea un escenario que esté generando este peligro, porque pues si vamos a analizar una oficina, pues no va a haber ese peligro y no va a tener sentido el hacer ese estudio en una oficina o en un parámetro o unas condiciones que no se va a ver. Entonces recuerden relacionarlo con algún equipo o maquinaria que genere alguna vibración. Una vez tenemos esa identificación o ese escenario bien estipulado, pues cada estudiante va a instalar una de las aplicaciones. En la guía se recomiendan estas dos aplicaciones, pero ustedes pueden hacer uso de alguna que genere la vibración. Es una app, simplemente es descargarla en Play Store y ya medir el nivel de vibración que se tiene. Venimos manejando el esquema como y ruido. La idea es que puedan hacer los aportes en un OneDrive o en un archivo que esté dispuesto allí en el foro. Tengan presente que cuando ustedes hagan aportes en ese foro, tienen que relacionarlo en el foro que hicieron determinado aporte y qué consiste ese aporte, porque es la manera en que estaré retroalimentando. Entonces, en tu caso, Jessica, si tú hiciste algún aporte, me vas a escribir en el foro, bueno, hice un aporte en cuanto a la identificación del riesgo de vibraciones,
y pues ahí ya empezaré a hacer el proceso de valoración. Ya, ¿Qué creo que se fue suficiente ¿Qué se debe perder el tener en estos tiempo saliendo con gente aspectos? como Eddie. Luisa, por favor, apagas tu Para que no micrófono. vaya yendo más para mí. Gracias. Entonces, en cuanto a esas vibraciones, como les decía, vamos a la fuente. ¿Qué debemos determinar? El nombre del equipo o la maquinaria que está generando el proceso de vibración, el nivel de vibración medio y el tiempo de duración, la exposición. Y esto es súper importante para cualquier tipo de riesgos. Si ustedes se dieron cuenta en la retroalimentación de iluminación y ruido, siempre les hice énfasis en que se necesitaba determinar cuánto tiempo de exposición está el trabajador. ¿Por qué? Porque allí vamos a identificar si se está afectando a un grado, a un nivel mucho más alto al trabajador y las medidas que se van a implementar. Es lo mismo alguien que está expuesto a una vibración de 15 minutos a alguien que está expuesto a vibraciones de 8 horas. Eso va a determinar las medidas que se van a implementar, ya sean en cuanto a de carácter administrativo, como capacitaciones, o ya de carácter ocupacional, como son los exámenes. ¿Listo? Aquí cada estudiante va a hacer, pues, ese aporte. Nuevamente, pónganse fechas específicas para hacer estos aportes, de tal manera que con esas fechas específicas, pues, empecemos a hacer el consolidado de la actividad grupal. Segundo aspecto que me parece muy importante y que pude evidenciar con la tarea 2, en el caso 2, perdón, la mayoría pues dejaba su número telefónico, aunque eso es decisión personal de ustedes, trabajarlo como WhatsApp. Como universidad, el único medio oficial es Teams, es el foro, perdón, el foro. Entonces, allí vamos a dejar todos los aportes que tengamos. Perdón, si vamos a hacer un estudio en cuanto a todos los niveles de vibración de los escenarios que cada estudiante escogió, pues eso debe estar en el foro. Porque a veces, ¿qué hacemos? Nuestro aporte es decir, mire, mi número es este y ya. Yo no puedo calificar eso como trabajo en equipo porque no veo una discusión, no veo un aporte, no veo la generación de debate en cuanto a los procesos académicos, ¿sí? Entonces, nuevamente, todo que esté referenciado en el foro de trabajo. Una vez hemos identificado esto, pues vamos a seleccionar precisamente eso. Cuanto a material de particular, entonces, de acuerdo a las indicaciones del caso de estudio, se debe identificar cuál es la sustancia que está generando algún tipo de afectación y buscar la ficha de datos, que es la ficha técnica, la ficha química. ¿Qué se requiere? Pues mirar cuáles son los niveles de concentración de la sustancia que puede generar algún tipo de afectación en la salud de los trabajadores. Es decir, vamos a identificar el nivel de toxicidad y a partir de esto, de esas afectaciones, cómo puede la organización implementar alguna serie de medidas para evitar esas consecuencias en la salud de las personas. ¿Qué vamos a hacer allí con esto? Entonces, cada integrante del grupo va a hacer o va a hacer una valoración utilizando una norma técnica colombiana que es la GTC 45. Esta norma es la que se utiliza para hacer la identificación de peligros y valoración de riesgos. En este caso, vamos a hacer solamente en función de esa sustancia química. En los próximos días los estaré convocando a una sesión de CIPAS donde vamos a aprender a utilizar pues este elemento para hacer una valoración de ese peligro o de ese riesgo. Aunque su enfoque académico no está muy ligado aquí, pues sí esa valoración nos va a permitir tomar decisiones en cuanto al diseño ergonómico de los escenarios, que es lo que estamos viendo con estos riesgos. Y pues obviamente para que un diseño ergonómico tenga apropiación o tenga un respaldo, tiene que haber una valoración y esto les va a permitir la GTC 45. Cuando hemos hecho esa valoración, entonces aquí entramos en la parte práctica. Vamos a descargar la aplicación para medir las condiciones del aire o la calidad del aire. ¿Listo? Aquí en la guía se les referencia una aplicación para que ustedes la puedan utilizar. Igual que con el otro aspecto. Entonces vamos a identificar las valoraciones de los escenarios o
las condiciones del aire. Aquí pues sí vamos a poder hacer una valoración de pronto en una oficina, vamos a mirar las condiciones o si quieren algún otro tipo de escenario que ustedes vean que no se cumple con las condiciones permisibles en cuanto a la emisión de gases o de condiciones ambientales, pues también es un excelente ejercicio para esa toma de decisiones. ¿Qué se requiere con esto? Una vez hemos identificado esos valores, pues vamos a determinar si esos límites o esos valores que se nos están dando, pues cumplen con lo establecido con la Organización Mundial de la Salud. Si no está cumpliendo, ¿qué se va a hacer? Si se está cumpliendo o se está cumpliendo cerca al riesgo, entonces, ¿qué medidas preventivas se pueden estar tomando? ¿Listo? ¿Qué consiste en nuestra actividad consolidada? Entonces, a partir del peor escenario que nosotros tengamos, vamos a elaborar una propuesta de solución para poder mitigar estos factores de riesgo, ¿sí? Tengan en cuenta que puede que para cierto escenario, las propuestas van a ser un poco independientes. ¿Por qué razón? Porque, ejemplo, el escenario de Luisa puede ser el peor escenario en cuanto a vibración, pero el escenario de Jessica puede ser el peor en cuanto a material particulado, ¿sí? Entonces, el plan de acción es diferente. Cuéntame, Jessica, ¿qué duda tienes? Doctora, qué pena cuando su merced estaba hablando al principio de las máquinas o elementos, digamos, en el espacio y están trabajando con taladros. ¿Ese tipo de vibraciones también cuentan o necesariamente tienen que ser algún tipo de materia, de maquinaria pesada? No, esas también funcionan. Ok, Esas ok. funcionan. Las ¿Sí? partículas que emite pues el polvo y demás, ¿también sirve para hacer la otra toma? También. Digamos Ok, que es ok, un gracias. escenario muy positivo porque vamos a ver los dos valores. Ok, gracias. Entonces, esto es. Entonces, una vez hemos identificado esos riesgos o esos dos peores escenarios, vamos a establecer el plan de acción o las medidas. Entonces, lo primero es proponer medidas de intervención para poder disminuir los niveles de vibración en las máquinas identificadas. Si hay algún tipo de actividad en cuanto a ingeniería o cuanto a reubicación de maquinaria o el uso de otro equipo, se puede establecer si no empiezan a hacer medidas o acciones de carácter administrativo. Ejemplo, si un trabajador está expuesto por mucho tiempo a niveles de vibración altos, entonces, ¿cómo se puede empezar a reducir esa exposición? ¿Sí? Si yo no puedo controlar del todo que en esa actividad se quite el proceso de vibración, ¿cómo controlo la exposición del trabajador? ¿O cómo empiezo a brindar al trabajador? ¿En qué sentido? El trabajador hace pausas activas, lo capacita en cuanto a la identificación de ese riesgo, que él conozca qué medidas él por sí solo puede empezar a implementar. Esas son medidas de intervención. Eso en cuanto a la vibración. Ahora, medidas de intervención para material particulado. Funciona igual. Si yo no puedo quitar al 100% la exposición, ¿qué elementos de protección personal yo puedo empezar a implementar en mi trabajador? ¿Qué actividades de capacitación o de formación puedo interponer en él para que esa disminución del riesgo se vaya, pues valga la redundancia, reduciendo un poquito más? ¿Listo? Y eso es lo que ustedes van a poder ver en la GTC 45. Porque cuando ustedes vean la GTC 45 que me devuelvo, ustedes miran aquí al final hay unas medidas de intervención. Esa medida de intervención hay de eliminación, sustitución o controles de ingeniería. Controles de ingeniería es cuando hacemos un cambio en las condiciones como tal de la oficina o de la maquinaria. Pero hay otros de controles administrativos que eran la señalización, de advertencia, de capacitaciones. Todos esos controles me van a funcionar para precisamente valorar y que esos niveles reduzcan. ¿Listo? Después de eso entra la parte, digamos, fuerte de ustedes como diseñadores industriales, y es realizar el rediseño del espacio apoyándose con un software de diseño 3D para mejorar la ubicación de equipos y la instalación de sistemas de ventilación. Entonces, a partir de esos dos escenarios, sí vamos a establecer precisamente
¿qué mejoras ustedes consideran que pueden tener ese escenario apoyados precisamente en las herramientas de diseño industrial para garantizar que se pueda hacer algún tipo de ese control de ingeniería como se veía ahorita? Y todo eso va a un plan de acción para implementación de esas medidas. Recuerden, un plan de acción tiene acciones a largo plazo, a mediano y a corto plazo. Entonces, a largo plazo puede ser que la organización se proponga hacer el cambio, por ejemplo, de los taladros que nos decía Jessica. Ejemplo. Pero pues en el momento la empresa no va a poder implementar eso. ¿Qué puedo hacer a corto plazo para ir reduciendo esos riesgos? Y aquí entran las medidas que yo les estaba hablando de carácter administrativo. Muy bien, después de que he hecho esto, vamos a hacer un panel gráfico en donde se presenten los siguientes ítems. Un panel gráfico es algo muy dinámico. De pronto ustedes han visto la construcción o han visto el enfoque de un dashboard. Entonces, eso precisamente va a permitir consolidar todos los elementos de la actividad, pero que visualmente se puedan conocer. Entonces, ¿cuáles son los riesgos identificados? Pues material particulado y vibraciones. Vamos a hacer el consolidado, puede ser en una gráfica, en una tabla, ustedes son muy recursivos sobre el resumen de esas mediciones. A partir de eso, las propuestas de intervención de factores de riesgos y el plan de acción. Ojo, no queremos que se copie y se pegue, porque eso he notado, no. Esto es un panel gráfico, es lo que resumimos. Imagínense que ustedes van a dar ese panel gráfico o lo van a exponer en una empresa. Ustedes tienen que dar como el resumen a los trabajadores. Entonces, imagínense que ustedes le están dando a conocer a un trabajador que lleva mucho tiempo en la organización, que ha hecho esas actividades por mucho tiempo y que no conoce los riesgos. ¿Cómo yo le puedo exponer a él los riesgos de manera gráfica? Eso es lo que se quiere aquí. ¿Qué pueden utilizar? Imágenes, pueden utilizar gráficos, pueden utilizar elementos visuales que sean muy atrayentes para que la persona que tenga ese panel gráfico pueda decir, ah, mire, estos son los dos riesgos y esto es lo que yo puedo hacer para prevenir mi seguridad, para garantizar mi seguridad y prevenir cualquier cosa que pueda afectar. Y por último, en la guía de actividades ustedes van a encontrar una lectura que es de el profe Casanova Ortiz y habla acerca precisamente de esos riesgos laborales que se encuentran en un municipio específico de la ciudad de Ibagué. ¿Qué se va a hacer a partir de esa lectura? Vamos a diseñar un cuadro sinóptico. En la pantalla tiene un ejemplo de cuadro sinóptico, pero ustedes en las herramientas que siempre hemos trabajado, como Canva, como Genially, van a encontrar muchísimas plantillas. La idea es que puedan dar uso a alguna de ellas. Si ustedes miran, es una actividad sencilla, pero tiene muchos elementos y tiene muchos elementos de carácter colaborativo. Sé que a veces les cuesta trabajar un poco la parte colaborativa, pero les vengo insistiendo, venía de otra web, de otro curso, con la misma problemática, y es que a veces no nos gusta trabajar en equipo. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a una organización? Tenemos que trabajar con equipo. ¿Qué pasa si creamos empresa? Tenemos que contratar personal para hacer todo. Siempre, siempre vamos a trabajar en equipo. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener o fortalecer esas habilidades para que si no nos gusta trabajar mucho en equipo, lo empecemos a implementar, lo empecemos a desarrollar. Y si somos fuertes en este sentido, pues que sigamos precisamente explorando otras maneras de pensar, de pronto de trabajar, que van a enriquecer mucho. Cuando uno trabaja en equipo, a veces mira las cosas desde otra perspectiva y conoce otros planteamientos de problemas, conocen otro tipo de experiencia laboral y esto va a enriquecer muchísimo el proceso formativo. Hasta aquí dudas o inquietudes, Jessica o Luisa. No, señora, por mí no. Está todo claro. No, profe, hasta ahora todo claro. Ok, Luisa, ok, Jessica. ¿Qué recomendaciones tenemos al final de esta actividad y que siempre me gusta darlas?
revisar noticias del curso, revisar los correos que les estoy enviando. Estoy en proceso de calificación del caso 2. Tan pronto termine el caso 2 van a recibir un correo en el cual pues van a poder verificar la calificación. Sí les recomiendo con las calificaciones que las vayamos verificando, porque de pronto al final estamos haciendo solicitudes y la idea es hacerlas con tiempo, ¿listo? Cualquier inquietud urgente, correo electrónico, correo interno del campus, Teams. Otro aspecto bien importante que noté con el caso 2, asegúrense que sean trabajos muy bien presentados, ¿sí? Recuerden una introducción bien planteada, una introducción busca que la persona que está leyendo esa introducción diga, uy, yo quiero ver este documento porque me va a enseñar tal temática, no porque me dice hay que hacer un esquema gráfico. No, recuerden que la introducción va en función de la temática. Objetivos bien redactados, objetivos concisos. Siempre los objetivos empiezan en RAR. Entonces, diseñar, elaborar, analizar, identificar. Recuerden siempre eso. ¿Por qué razón? Porque les hago esta anotación. Resulta que ustedes al final tienen un curso que se llama práctica profesional. No sé si ya lo están viendo algunas personas. Y en este curso, pues, como su nombre lo dice, es ir a la empresa o ir a al sector laboral e implementar todo lo que se ha aprendido. Y a veces llegamos y no sabemos redactar. No sabemos redactar un objetivo, no sabemos redactar una introducción. Y alguien puede decir, no, pero es que el fuerte de un diseñador industrial es el uso de herramientas para diseño. Pero pues también van a tener que fortalecer esas actividades para que sea un perfil profesional muy íntegro, ¿listo? Revisen siempre ortografía, especialmente con el esquema gráfico, porque utilizamos herramientas que pues a veces no dejan valorar o no marcan que hay errores en ortografía y en el momento de calificar pues sí, obviamente es muy notorio y es algo que reviso mucho. Siempre normas de presentación, normas de etiqueta, y recuerden utilizar en todo normas APA. Si utilizamos los referentes teóricos del curso, pues allí van a estar en normas APA. Está bien utilizar otros, lo importante es que sean de carácter académico. ¿Listo? No sé si tengan más preguntas al respecto. Es el momento de escucharlas. Traté de que sea muy conciso el tema. Pero pues si hay alguna inquietud, la podemos solucionar. No, señora, hasta el momento ¿Todo bien? todo Listo, bien, listo. señora. Yo sé que a veces las dudas surgen cuando empezamos el trabajo, ¿no? Entonces, igual saben que estoy atenta a resolver. Nuevamente les recomiendo muchísimo el aporte en los foros con un tiempo prudencial. Dejamos a veces para el último momento y es muy difícil retroalimentarlos todos al tiempo, ¿listo? Entonces, si aprovechamos el tiempo que tiene la actividad, yo sé que ustedes manejan muchísimos cursos, pero si nos organizamos podemos hacer aportes y pues van a también tener la oportunidad de recibir mi retroalimentación. Entonces, pues si no hay más dudas, inquietudes, recuerden estar al pendiente del CIPAS para diseñar o valorar el riesgo químico en la GTC 45, norma colombiana para la identificación y valoración de riesgos. Entonces, muchísimas gracias Luisa, Jessica, por la participación y les deseo un resto de tarde productivo. Muchas gracias, doctora, igualmente. Muchas gracias, profe.